Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Subalpine Live, tu dosis de pajareo semanal en Twitch. Soy Ana Rivas y bueno, tengo la suerte de hacer una nueva inauguración de equipo, una nueva combinación. Esta noche estamos con Hanna Marco y con Xavi Varela. Buenas noches, Hanna, ¿cómo estás? Pues aquí, a punto de darlo todo con estas presentaciones. Así me gusta. Xavi, ¿cómo estás, cielo? Genial, muy buenas noches. Estoy pues encantado un miércoles más poder charlar de pájaros con colegas. Muy bien. Bueno, hoy es miércoles 2 de noviembre y lo primero que queremos hacer es una petición a que todos los compañeros y compañeras pajareras y pajareros, por favor, que si salen a pajarear, que lo hagan durante el fin de semana, durante los festivos. Ayer fue festivo. Ha sido una locura hoy todos los bichos que han salido a última hora. Y bueno, todo esto evidentemente es una broma. Si los bichos salen los miércoles, pues que se salga a tope los miércoles y así nos generáis un poco de estrés y de vidilla. Y bueno, ahora sí, en el programa de hoy vamos a hablar y vamos a hacer un repaso de las citas que ha habido durante la última semana y más especialmente durante el último día. Y nada, comentaremos un poco cómo estos temporales nos han traído algunas marinas, pero sobre todo el grueso de esta semana, las citas más importantes que hemos tenido han sido de paseriformes. Continuaremos con una previsión en la que vamos a hacer también un poco, bueno, pues vamos a intentar acertar con alguna y creo que hemos ido de seguro algunas. Vamos a hablar de rapaces, de también algunos paseriformes y comentaremos también cómo van a cambiar los vientos y probablemente nos puedan traer alguna cosilla. Continuaremos con la sección de identificación, donde hoy vamos con los mosquiteros. Hablaremos de los Inornatus y de los Humei, que creemos que es un buen momento para hablar de ellos y de las diferenciaciones. Y estamos muy contentos porque tenemos con nosotros a Toñete de nuevo, a Antonio Sandoval, que viene a hacernos un balance final de la temporada, pero además tenemos la suerte de que venga también Hugo Blanco, que para los que no los conozcáis, que seguro que le conocéis casi todos, es un pajarero compañero de Portugal que hace avistamiento de marinas en Cabo Raso. Y bueno, vamos a hacer así un balance de la temporada de marinas, a ver cómo se ha ido dando en la península. Entonces, bueno, si queréis, chicos, vamos a darle duro porque hay material, ya había y con las citas de hoy más todavía. Vamos, Adelante. Venga. vamos a ello entonces. Bueno, pues esta semana hemos seguido teniendo durante la última semana vientos de suroeste en la cornisa cantábrica, más sobre todo en la zona más noroeste de la península. Y bueno, la verdad es que no nos está dando mucho respiro, llevamos todas las últimas semanas así y es difícil que con esta predicción, pues por ejemplo, nos lleguen aves siberianas, paseriformes siberianos. Sin embargo, sí que con marinas podemos tener algo más de suerte. En otras zonas de la península las condiciones climatológicas han sido distintas, los vientos han sido menos acusados y esto sí que ha favorecido que se hayan citado varios ejemplares, sobre todo de paseriformes, como comentamos, y como vamos a hablar ahora durante el programa. Entonces, bueno, de marinas sí que ha pasado un poco lo que esperamos, ¿verdad, Hanna? Han aparecido Sí, algunas especies que esperábamos con este temporal. sí, sí. Bueno, empezamos con los paíños boreales, que ha continuado el movimiento de esta especie, que se ha observado pues, en números bastante buenos por toda la costa atlántica gallega y portuguesa. Han aparecido algunos ejemplares también en las zonas más occidentales del Cantábrico. Y luego lo que a mí más me ha impactado es que al parecer también debido a estos fuertes vientos que están ahí azotando toda esa zona de ahí del norte que tenéis, han hecho que muchos ejemplares se hayan incluso metido y sedimentado dentro de las rías gallegas como Ferrol y Corcubión. No sé si esto lo veis como normal, los que estáis más acostumbrados ahí en el Claro, norte, pero desde el Mediterráneo esto yo he flipado, pero en colores. justo es una especie que normalmente con temporales duros suelen aparecer así un poco más de interior. Yo nunca he visto ninguno en interior todavía, tampoco llevo tantos años viviendo por aquí, pero sí que es algo que suele pasar con estos temporales, que se espera y que, pobrecitos los bichos que Sí, entran, pero se disfrutan, la sufren, sí. verdad. Ya, Bueno, que y ha verdad es una habido... Sí, pasada, ¿eh? sí. Ha habido más paíños, ¿verdad, Xavi? Sí, destaca una cita y continuando con paíños, destaca una cita de paíño de Madeira, que fue recogido en Ares, que es una localidad costera de A Coruña, tras haber chocado contra una ventana, por lo visto, del club náutico de la localidad. Fue recogido por personas vecinas del lugar y fue trasladado al centro de recuperación de la provincia. Hay muy pocas citas de esta especie, de paíño de Madeira, en nuestras costas. Es más habitual en la costa portuguesa,
pero en la parte española de la península ibérica está muy poco citado. Probablemente la llegada de este ejemplar, pues eso, responda a lo que comentó muy bien Ana, ¿no? A esos vientos predominantes tan duros. A ver qué nos cuenta luego Hugo de estos bichos, que seguro que tiene Sí. por ahí algunas citas bastante guays. Bueno, y para no perder la costumbre, vamos a hablar de los piqueros pardos. Esta vez hay una cita muy destacable. Se ha visto un piquero pardo esta vez en Girona. Se observó desde una salida en barco que no estaba orientada al avistamiento de aves, pero se avisó y luego pudo observarse desde costa. Y bueno, es la primera cita para Cataluña. Como comentamos, es una especie que cada vez nos está dando más citas, sobre todo en la costa cantábrica de la península. Y bueno, en el Mediterráneo son extremadamente raras estas citas. No sabemos si poco a poco irán aumentando. Pero bueno, la verdad es que es destacable ver estos bichos y sobre todo en esa zona ha tenido que ser un subidón. Y bueno, también nos contará seguramente también Hugo Blanco cuando nos hable. Salió otro piquero pardo ahí en Cabo Raso esta última semana, así que nada, iremos viendo poco a poco cómo se van citando. Probablemente sean los mismos individuos, no sé cuántos puede haber, que se estén moviendo por distintas zonas de alimentación y entonces nos están dando citas repetidas en distintos puntos de la península. Y bueno, vamos con citas morralleras, que no se enfade nadie, que es broma. Se han visto dos págalos polares, o bueno, uno y posiblemente otro, también en Portugal. Portugal nos ha dado muchas citas esta última semana para Iberia. Y bueno, se observará una salida pelágica, que también nos comentará Hugo. Y bueno, se ha visto al menos un ejemplar y posiblemente otro que todavía está, bueno, pues las fotos se están estudiando para ver si con eso se puede ver. Y bueno, luego también así de marinas en la zona sur, por Tarifa, parece ser que está habiendo un paso de par de las cenicientas bastante potente, que están abandonando el Mediterráneo. Y bueno, eso es una cosa bastante chula de ver, esos grandes números, cómo abandonan esa zona. Así que nada, a disfrutar de esas cosillas. Y Hanna, si quieres, con respecto a gaviotas, que tampoco es que haya muchas citas ahora interesantes, pero ¿qué nos cuentas? Sí, bueno, pues solamente comentar que ahora empieza el pico de movimiento, ¿no? De paso de la gaviota nana, que aparte con estos temporales así fuertes que están pegando allí duro, suelen acercarse bastante a la línea de la costa, ¿no? Hay algún ejemplar que ya se ha sedimentado, aunque, bueno, de primera sí que comentar que este año parece que de momento está siendo flojo. Veremos a ver qué pasa ahora esta semana entrante y la que viene, porque van a entrar vientos fuertes del noroeste y a lo mejor sí que se espera un aumento de citas de esta especie por la zona del Cantábrico. A ver si aparecen buenos números. Es un bicho Genial. guapísimo. Sí, la verdad es que es muy chula de ver. Ver Mm, grupos en paso es una pasada. Bueno, mm. y Xavi, si quieres, vamos con tu debilidad, o una de ellas al menos, los limis. Una de ellas, para bien o para mal. Pues sí, la temporada de limícolas raras, por desgracia, pues va llegando a su fin por este año. Aunque bueno, esta semana han aparecido aún algunas cosas. Por ejemplo, 3 nuevos correlimos pectorales, los 3 juveniles, uno en Huesca, otro en Asturias y otro en Mallorca. Ya son citas bastante tardías y porque, bueno, sabemos que la mayoría de ejemplares nos llegan en las 3 primeras semanas de septiembre y ya se hace bastante escasa la llegada de nuevos ejemplares a partir de mediados de octubre. Creo que ya acabada la temporada de pectorales podemos decir que ha sido un muy buen otoño para la especie en la península ibérica. No solo un buen otoño, sino un buen año, porque en primavera hemos obtenido también un buen conjunto de citas. Incluso ha habido una cita pues, que se puede considerar casi invernal, un bicho que se vio a finales de febrero ahí en Salamanca. Aparte de esto, se vio como novedad también una agujeta escolopácea en Portugal, que es el único ejemplar que se citó por ahora en la península este otoño. Y como noticia de ultimísima hora, apareció esta tarde un correlimos de Pair en Villafácil, en Zamora. Y luego, en lo que se refiere al resto de limícolas raras que ya se citaron semanas atrás, comentar que continúa el correlimos menudillo en el embalse de Cecebre, en A Coruña, que bueno, es una de las delicias de este otoño, que está siendo disfrutado y tucheado por muchísima gente. Sí que le ha fallado a varias personas que han ido el domingo, porque parece que ha subido el nivel hídrico del embalse y se ha movido un poquito dentro del embalse, ha cambiado de orilla, entonces ha despistado un poco a la gente, pero bueno,
el AVE hoy seguía allí y espero que esa gente que lo ha fallado pueda volver y verlo, ¿no? Y luego sigue también uno de los patigualdos chicos de la provincia de A Coruña, en concreto el de la Laguna de Traba. Bueno, pues ya sabéis a todos y todas los que os queden por twitchear estos bichillos, eso, siempre disfrutándolos y disfrutando de verlos tranquilos en sus zonas, bueno, típicas, va a ser que no, pero bueno, en sus zonas. Vale, y vamos si queréis con anátidas. Todavía quedan unas semanas para que llegue el grueso de los movimientos de anátidas y con ellas nos llegue alguna escasa, pero bueno, va habiendo algunos adelantados. Ya se ha citado el primer Pato Abelda de la temporada en Coruña y bueno, hemos tenido también 2 citas esta última semana de Porrón Collar, una en Coruña también y otra creo que en Lanzarote. Ya creo que son 3 ejemplares los que tenemos de momento esta temporada y también ha aparecido el primer Porrón Bola en Fuerteventura, que creo que el año pasado, bueno, llegaron a tener bastantes bichos, no sé si los que estáis por el chat, pero bueno, no sé si se vieron varias citas por las islas. Y bueno, si quieres, Hanna, nos comentas también acerca de los ánsares, que un poco Sí, pronto, bueno, pero... brevemente comentar que se ha observado otro ánsar piquicorto en la zona de Cantabria. Y nada, pues a ver qué tal aparece, qué tal se da esta temporada respecto a años anteriores de ánsares en general y si hay alguno así curioso, pues mejor aún. Parece que el piquicorto es una especie que se está volviendo bastante anual, ¿no? En el norte de la península y han habido varios influxos importantes en los últimos otoños e inviernos. Y bueno, por el momento ahora van 2 en Galicia, 1 en Cantabria y 1 en Euskadi. Pues A ver qué nos llegan. a ver qué llega y a ver cómo hay la invernada de estos bichillos, que seguro que ya los están esperando a tope en sus zonas típicas. Bueno, y te dejamos todas las rapaces para ti, Xavi, no sé qué te parece. Me parece muy bien, ¿vale? Hubo esta semana varias citas destacadas en cuanto a rapaces en diferentes puntos de la península. En Alicante, por ejemplo, se detectó la primera águila moteada invernante de la temporada en la localidad clásica de Londo. Y en Cádiz, en concreto en La Janda, se citó, creo que hoy mismo, un águila pomerana, que sería la primera mención del ejemplar que lleva varios años invernando en la localidad. Y también, noticia de última hora, parece que en Salamanca hoy se vieron 2 milanos negros siberianos. Y tenemos que hablar de aguiluchos, papialbos. Se produjeron varias citas en diferentes zonas de la península esta semana, algunas de ellas en el este, pero 2 especialmente interesantes en el norte. Uno en Navarra y otro en Galicia, en concreto en la costa de Lugo. Es una especie que, bueno, todos sabemos que es regular en la península ibérica, pero el grueso de citas se producen en primavera y en la vertiente mediterránea, porque sabéis que en otoño esta especie tiene una migración bastante más oriental. Entonces, en otoño las citas son bastante escasas, incluso se puede decir que puntuales, y tienen un componente pues claramente mediterráneo, claramente oriental. La cita de Navarra es muy interesante, pero la cita de Galicia es especialmente rara. En Galicia el aguilucho papialbo es un auténtico mega, es la segunda cita de la especie en esta comunidad. La primera tuvo lugar hace 14 años. Así que bueno, hay que ver a ver qué pasa con estos ejemplares, si se establecen a invernar en la zona o continúan sus movimientos, a ver qué pasa. A ver qué pasa con ellos y a ver si sale alguno en Peñas también, que creo que en los últimos años alguna cita iban teniendo por allí. Sí. Y bueno, si queréis vamos ya con el grueso de la semana, que si no nos enrollamos y no llegamos nunca. Vamos con Sí. los paseriformes. Esta semana han continuado entrando bisbitas escasas en nuestras zonas. Luego ya son al menos entre 5 y 7 ejemplares, y digo entre 5 y 7 porque no se sabe muy bien, son bichos que se mueven mucho en zonas de hierba alta y muchas veces es difícil contabilizarlos. También ha habido otras citas en Cantabria, creo que de 3 ejemplares, y muy probablemente no se puede descartar que sean los individuos que se quedan en las zonas de invernada. Habrá que estar, como ya hemos comentado en otros programas, atentos a ver cómo se desarrolla la llegada de estos bichos y las diferencias en las zonas de invernada con respecto al número de individuos, para ver cuál es cómo va siendo la evolución de esta especie en España. También se han citado 2 nuevos bisbitas gurjirrojos, uno en Galicia y otro en Cantabria, y bueno, probablemente sean
sea una especie que sea algo más habitual de lo que pensamos. Lo que pasa que, bueno, es difícil también en grupos muy grandes de bisbitas detectarlas y hay que estar muy, muy al loro con el oído. Así que nada, como siempre, recomendamos a la gente que lleve una grabadora y que esté al tanto porque es un reclamo súper característico y bueno, que llama la atención. Entonces, si hay, es más fácil de detectar. Y bueno, luego las bisbitas que nos están dando ahí como un subidón son los Hudson. Parece que está siendo un año bastante bueno. Esta última semana se han anillado 2 ejemplares, uno en Ceuta y creo que otro en Huelva. Y además se han visto 2 ejemplares también, uno en Cádiz y otro en Cataluña. No sé, es que fue en Girona. Es que estoy mirando. Sí, ¿no? No sé si era en Girona exactamente. Sí, no, creo que era el Baix Empordà. No me acuerdo, Sí, era en Girona, era en el Baix era Empordà, Girona, sí, sí, Vale, sí. sí, perfecto. sí. En realidad, Con fotazas. lo que quería sobre todo era poner el vídeo este de Javier Orriaga, de la bisbita de Hudson ahí a cámara lenta, que bueno, eso es la leche, verla así y poderla disfrutar. Y bueno, los fotones que ha dejado también la de Girona. Y nada, si quieres, Hanna, continuamos con los paseriformes. Sí. ¿Qué otras citas interesantes ha habido? Pues a ver, citas interesantes. A ver, de paseriformes así del este, han salido 2 papamoscas papirrojos, uno en Malpica, en La Coruña, y otro anillado en justo la otra punta de la península, en Gibraltar. Ha salido uno en cada sitio, para que nadie Para se que nos empate. descoloque totalmente. Sí, nuestras teorías sobre, pues nada, uno en cada punta. Pero bueno, mira, todos ahí en los extremos. Luego también ha salido otra curruca zarcerilla en la zona de Asturias, un estornino rosado en Toledo. Y otra cita importante también ha sido la de una alcaudón Isabel, que si recordamos la semana pasada salió uno en la zona del Empordà, también en Girona, y luego desapareció. Y casualmente, creo que fue un par de días después, se cantó uno en el aeropuerto de Ibiza. Las fotografías no sé si dan para... Sí, la verdad es que no sé si dan para comparar o no comparar, si podría ser el mismo o son ejemplares distintos, pero ahí quedan las citas. Uno en Girona y el otro unos días después en Ibiza. Bueno, pues citas bastante interesantes y una especie a la que nos estamos aficionando mucho y de la que vamos a hablar mucho hoy, estos mosquiteros bilistados, Xavi. Sí, cómo no vamos a hablar de mosquiteros bilistados a golpe de principios de noviembre. Eso es bueno porque es buen año, buen otoño para la especie. Continuó esta semana la lluvia de citas de la especie en diferentes puntos de la península, aunque una semana más estas citas han tenido un claro dominio en el del Mediterráneo, vamos. Aunque bueno, hubo también una cita ahí un poco aislada de un ejemplar en la montaña de Cantabria, que se sale un poco de esta norma. Definitivamente es un buen año, es un buen otoño para Inornatus, sobre todo si lo comparamos con el año pasado. Bueno. Y una cosa que me gustaría resaltar es el seguimiento colectivo que se está llevando a cabo de la especie, con actualizaciones diarias del número de ejemplares observados en cada comunidad autónoma. Básicamente, está rulando por los grupos de WhatsApp de pájaros una tablita y quien ve un ejemplar nuevo lo añade a la provincia correspondiente y rula la tablita actualizada para que los demás compañeros y compañeras la tengan. Esto es sencillamente genial. Me parece que es un ejemplo que demuestra que si trabajamos en equipo podemos hacer cosas realmente muy chulis. Muy guay. Y otro mosquitero Y súper guay que ha aparecido, ¿sabes? sí, iba a hablar de otra noticia de última hora, que bueno, lo que comentaste tú, Ana, al principio, que si queréis ver rarezas, salid al campo los miércoles por la tarde y sobre todo al final de la tarde, ¿vale? Cuando ya en Subalpine está el Todo bloque cerrado. de la revisión cerrado, ¿vale? Sí, en serio. Ha habido un bombazo de última hora, es un mosquitero sombrío que se capturó en Isla Grossa, en Murcia, para anillamiento, dentro del marco de una campaña de anillamiento que lleva a cabo el grupo ANSE y supone la primera mención de la especie para la región de Murcia. Una pasada, la verdad. Increíble. Y bueno, vamos con algunas aves que no son, o sea, son más escasas, pero no tan raras. Los escribanos nivales han ido apareciendo durante esta semana bastantes citas por toda la costa cantábrica. Han aparecido en Euskadi, en Asturias, en Galicia. Y bueno, veremos cómo va evolucionando el año también. Y bueno, si hablamos ahora de especies que tampoco son raras, pero que creemos que es remarcable comentar, Hanna.
Sí, no, ya para cerrar un poquito este bloque, pues hablar de alguna especie que no es rara, sino son más bien de las comunes, pero que están llegando ahora en el invierno. Y nada, simplemente comentar que se han empezado a detectar pues grandes movimientos de algunas especies, como por ejemplo zorzal común, pinzo vulgar, petirrojo. Han habido días previos de entradas fuertes de estas especies. Bueno, me consta la zona, petirrojos, por ejemplo, en la zona de costa hubo un día brutal que hubo una entrada muy marcada. Previamente les habían empezado las capirotadas, por ejemplo. A los 2 días entraron, por ejemplo, mosquiteros a saco, al menos en la zona del Mediterráneo hablo, ¿eh? Pero bueno, pinzones vulgares también ha habido citas de estas de interior, de grupos ya muy grandes, zorzales comunes también. Junto con ellos empiezan a detectarse otras especies como por ejemplo zorzal alirrojo, pinzón real dentro de los grupos de pinzón vulgar, ¿no? Empiezan a escucharse, bueno, llevamos ya unas semanitas escuchando los primeros lúganos. Lo que pasa es que, bueno, sí que es verdad que estas últimas especies vamos un pelín a lo mejor retrasados. No sé si tiene que ver con la climatología que al menos estamos teniendo en parte de la península, que hace calor en algunas zonas todavía, que parece verano. No sé, de momento a ver qué pasa, pero apunta a lo mejor un poquillo a un mal año, a ver cómo evoluciona la cosa. Y si esto sigue así, a lo mejor también para, por ejemplo, las yarelis y tal, no sé. A ver si remonta y tenemos una buena entrada de lúganos, que al principio pintaba súper bien. La salida que hubo de las zonas del norte era muy buena y ahora de repente aquí nos hemos quedado un poco A 2 velas, justo. Bueno, a Xavi, ver qué pasa. ¿nos hablas un poquito de la migración activa? Sí, claro, por supuesto. Se ha estado hablando bastante de esta semana sobre eso. Se han compartido en los diferentes grupos de WhatsApp conteos de migración activa visible de paseriformes en diferentes puntos de la geografía de la península. La gente ha ido a colinas, a zonas de costa, incluso a azoteas de sus casas y edificios. Y en muchos lugares han salido números verdaderamente buenos de muchas especies. Es un tipo de pajareo que es muy habitual en otros países de nuestro entorno, pero en España a lo mejor no lo tenemos aún muy normalizado, no se realiza mucho. Y la verdad es que es una pena, porque aporta muchísima información, información muy interesante y además, como hicimos aquí, puede dar lugar a días muy disfrutones, Sí. porque se pueden ver grandes flujos de paseriformes en migración activa. Para realizarlo, básicamente, lo que hay que buscar es un sitio más o menos dominante, desde el que controlar el flujo de aves que se ven, migración activa. Bueno, claro, obviamente los resultados especialmente buenos los dan los collados de montaña y algunas zonas de costa que, bueno, hacen un poco como embudos de donde se concentran migrantes, pero cualquier sitio que sea un poco dominante, razonablemente cerca de donde vivimos, pues puede ser bueno. Desde Bueno, ahí ya podemos ver buenas cifras de migrantes, bueno, de migración activa visible, diurna. Bueno, justo hablando de la migración, empiezan a pasar bastantes grullas, a ver qué tal en sus zonas de invernada, a ver cómo se dan los números y también comentar que durante esta semana se han visto miles de palomas torcaces y también cientos de palomas zuritas en el País Vasco. Ya nos comentó Amaya Zaga cuando estuvo con nosotras aquí cómo era esa migración que muchos de nosotros desconocíamos y la verdad es que es una pasada observar estas cosas. Y bueno, luego hablar también lo que comentábamos de la semana pasada, que ha habido bastantes citas de vencejo pálido y que probablemente debido a esta suroestada han acabado en zonas de Europa, bueno, más al norte, en otras zonas de Europa. Y también ha pasado algo parecido con los acentores alpino, que se han incrementado mucho las citas en Reino Unido y en el norte de Francia, muy probablemente arrastrados por esta suroestada cuando comenzaban sus movimientos hacia sus zonas de invernada. Así que bueno, como siempre, ya vamos pilladillos de tiempo. Vamos a intentar hacer una previsión rapidiña y seguimos. Vamos, ¿eh? Venga. Va. Bueno, Hanna, cuéntanos.
Pues nada, esto muy brevemente. Venga, le pongo el turbo, ¿eh? Nada, simplemente comentar que justo, igual que hemos hablado también de que las pomeranas van pasando por Tarifa, etc, etc, que llevamos ya semanas previas hablando de ellas, pues ahora le toca ya un poco el turno a la moteada. Las moteadas empiezan a aparecer más o menos en el hondo sobre estas fechas, ya ha aparecido la primera. Finales de octubre, primeros de noviembre empiezan a llegar la mayoría de ejemplares. Algunos de ellos se asentarán en el hondo, ya sabéis que es una zona ya de invernada establecida, y luego otras seguirán su rumbo y empezarán a verse, supongo, por la zona de Tarifa, o se quedarán incluso a invernar por algunas zonas del sur, de, pues no sé, La Janda, zonas de Doñana, etcétera. Entonces, simplemente que estemos todos un poco atentos, porque antes de que empiecen a verse por las zonas del sur, pasan por otros puntos de la península. Y generalmente todos los años siempre, gracias a las fotografías, se pueden incluso identificar los ejemplares que luego se van a quedar a invernar en el hondo. Sabéis que el que llevaba emisor era Ton, que ahora ya hace tiempo que no lo, bueno, un par de años que no lo tenemos, pero igualmente con las fotos se puede ver un poco el track de algunos ejemplares y está bastante guay. Uno de ellos con especial interés, la Fulvestens, que lleva ya, este sería, si viene, el cuarto invierno que está con nosotros. Y bueno, el plumaje ha ido variando porque ha ido mudando las plumas corporales, etc, etc. Aquí unas fotografías del primer invierno, pues un bicho precioso dorado. El segundo invierno, cuando llegó, ya tenía alguna plumilla mudada, así un tono marronáceo ahí que se le intercalaba. Y el año pasado, yo la verdad es que esperaba que llegara ya bastante más marrón. Se la identificaba perfectamente luego al ver las fotografías y al ver el bicho. Y tenía, bueno, la parte del dorso muy oscurecida, pero el bicho bastante dorado. Así que a ver cómo llega este año. Y un poquito todos atentos. La Fulvestens, por ejemplo, el año pasado creo que se fotografió antes de llegar al hondo, era en la zona de Huesca. Y luego que está guapísimo hacer un poquito todo el track con imágenes y fotografías de las plumas, etc. Pues que haya suerte y aparezca el cuarto año y sobre todo que la pillen en otros sitios antes de su zona de invernada. Xavi, los Hudson, no nos mojamos. Voy a hablar rápidamente de los bisbitas de Hudson. Decías tú ya, Ana, antes que este es un otoño especialmente bueno para la especie. Entonces vamos a ver si esto se traduce en buenas cifras de invernantes en Fuerteventura. Sabéis que en esta isla, desde hace unos 10 años, se viene detectando, no creo que se pueda hablar de una zona, de un área de invernada de la especie, en realidad, siendo estricto, sino que se viene detectando la presencia invernal regular de la especie en un parque. Sabéis que hay un parque en Costa Calma, en el ayuntamiento de Pájara, es en el sur de la isla. Es un parque básicamente conformado por una plantación de palmeras, un palmeral, que se convirtió en un lugar clásico para ver a la especie en invierno. Muchas personas lo bimbamos ahí, ¿no? El número de ejemplares que se han llegado a observar es máximo de 5. Y bueno, ya que es un otoño muy bueno, está siendo un otoño muy bueno para la especie, animamos a los pajareros y pajareras a estar atentos a esta especie, que también además puede salir en Nocmic, es decir, podemos levantarnos por la mañana, revisar nuestra grabadora y tenerlo grabado en ella. Y a los pajareros y pajareras canarios y a los que vayan de viaje a las islas, que hagan una prospección buena del parque de Costa Calma para ver cuántos individuos se juntan, a ver si se bate el récord de esos 5 ejemplares. Es interesante, lo comentábamos con compañeros y compañeras de canarios, yo lo comenté con un amigo que es Javier García Vargas, que bueno, es interesante complementariamente a esta presencia invernal en Fuerteventura, que en Lanzarote en los últimos años se viene haciendo también regular la presencia de ejemplares, en concreto en el campo de golf de Costa Teguise. Incluso hay una cita de 3 ejemplares. Dadas las fechas de esas citas, puede pensarse que las aves que acaban pasando el invierno en Fuerteventura, que hagan una parada previa en Lanzarote. Hay que verlo. Vale. Y bueno, otra especie que podría aparecer no son los primeros Tarsiger, que podrían aparecer en zonas pues habituales donde los que han llegado se quedan para la invernada. Probablemente si no se detectan ahora, pues como se quedan a invernar, existe más probabilidad de que se los detecte que otras aves que están solo de paso. Y bueno, habrá que estar algo atentos. Y bueno, lo que sí que esperamos que este temporal nos traiga algo, no sabemos muy bien qué, pero bueno, tiene pintaza para que haya buenos días de marinas.
y nada, vamos a ver qué tal se da la cosa y si efectivamente nos trae algún pepinazo o al menos días muy guays. Y nada, Ahí pega fuerte. sí, si queréis vamos ya directamente con la identificación. Estupendo. Vamos con ello. Vale, pues vamos a comenzar con la identificación. Vamos a hablar de los, bueno, pues de los Sinornatus y de los Humei. En el programa pasado, en el programa anterior, comentamos que, bueno, estuvimos hablando sobre la divagancia y hablamos que, bueno, comentamos varias teorías y demás. Entonces, bueno, justo estas dos especies son algunas de ellas que podemos aplicar la parte práctica de las teorías de divagancia que estuvimos hablando la semana pasada. Bueno, son unas especies que anteriormente, hasta hace no mucho, se consideraban una misma especie, eran subespecies de la misma especie, y hace poquitos años se decidió splitar porque, bueno, consiguieron observar suficientes diferencias morfológicas en vocalizaciones y también a nivel genético como para poder splitarlas. Entonces, bueno, se ha ido haciendo un cambio progresivo en los criterios de identificación de estas dos especies a medida que se han ido conociendo un poquito más y sobre todo se han ido conociendo un poquito más cuando nos hemos ido fijando en ellas, cuando han aumentado el incremento de citas y bueno, pues eso, ha habido bastantes cambios y sobre todo esta presentación lo que queremos que quede claro es que no hay ninguna característica 100% diagnóstica o al menos a nivel morfológico que nos pueda determinar que es un Inornatus o que es un Humei. Tenemos que tener en claro que hay mucha variabilidad, que en muchas ocasiones hay mucho overlap en las características, pero bueno, sí que vamos a intentar hablar de los bichos del libro, vamos a intentar hablar de las diferencias entre los Inornatus y los Humei nominales, que son los que probablemente nos lleguen, y bueno, pues eso, a ver si conseguimos aclarar algo. Hanna. Nada, aquí para poneros un poquito en situación, simplemente comentar los mapas de distribución porque se ven, son diferencias que luego van a tener que ver con lo que vamos a explicar. Entonces, simplemente empezamos con Inornatus. Inornatus cría en zonas de taiga, desde justo al oeste de los montes Urales hasta el extremo oriente, o sea, cruzando todos los bosques siberianos. Sabemos que es un área de distribución súper grande. Aparte, la especie es monotípica, es decir, no contamos con subespecies, al menos de momento. Y luego inverna en el sureste asiático. ¿Vale? Se va desde la zona de Nepal hasta el sur de China, la península de Malaya, como esta zona de aquí abajo, ¿vale? El sureste asiático. En cambio, el mezquitero de Hume sí que vemos que tiene dos subespecies. Estaría la nominal, la Humei, y luego la Mandeli, que ahora hablaremos de ella porque tela. Pero básicamente es una especie que cría en bosques montanos en la zona de Asia Central y sur de Siberia. Y inverna principalmente en la India, ¿vale? Extendiéndose un poquito no, bastante hacia el este, por la zona de Burma, norte de Tailandia y Laos. Luego veremos también que las diferentes subespecies van a invernar en diferentes sitios, ¿vale? Entonces, para poner un poquito en situación, realmente a los que hayáis empezado a pajarear no hace muchísimo, a lo mejor podemos tener la sensación de que Inornatus, vamos a empezar con Inornatus, es una especie que está presente prácticamente todos nuestros otoños, ¿vale? Pero esto no siempre ha sido así. Entonces, esta es una gráfica que sale de un artículo que ahora luego enviaré por el chat, ¿vale? Donde se ven la evolución de las citas, está hecho en Cataluña, ¿vale? Pero se puede extender al resto de la península. Lo que vemos es que en los años 90 realmente la presencia de Inornatus era en modo de influx, o sea, con puntuales, no era seguida. Había otoños en los que sí que había Inornatus, otros en los que no, a veces sí, a veces no. Luego, de repente, a partir del año 2000 aproximadamente, empieza a estabilizarse. Es decir, cada año sacábamos como mínimo 1 o 2 Inornatus que aparecían por nuestras zonas. Y de repente, a partir ya de, digamos que el 2011 aproximadamente, vemos que hay un ligero aumento. Ya no es 1 o 2, sino que empezamos a hablar de varios ejemplares. Con una brutal entrada en el 2016, que es lo que levanta la gráfica a saco, pero luego vemos que vuelve a bajar, ¿vale? O sea, el 2016 queda como un poco excepcional también, ¿vale? Pero bueno, sí que vemos que hay un cambio, o sea, de algo pum, 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 a de repente se estabiliza y luego sí que hay un ligero incremento. Entonces, vamos a ver por qué es esto.
Bueno, pues aparte de esto, de todo lo que comenta Hanna, de que ha habido un incremento y demás, y que ahora, o sea, posteriormente vamos a comentar por qué creemos que puede ser, tenemos que hablar de la fenología, de cuándo se observan estos bichos. Una vez más, hemos utilizado esta gráfica de este artículo que os está pasando Hanna ahora mismo por el chat, que está Sí. genial, la verdad. Y bueno, aquí se ve muy bien cuando aparecen los ejemplares en la península. Vemos que a finales de septiembre ya se comienzan a detectar algunos, pero sobre todo es a mediados de octubre cuando nos viene el grueso de Inornatus, y luego todavía quedan algunas citas así de ejemplares que vienen entre mediados y finales de noviembre. Estas citas que veis aquí, tan pequeñitas, que se ve aquí en diciembre, en enero, en febrero, en marzo y en abril, probablemente sean de ejemplares que se han quedado a invernar en la península y que, como se conocía dónde estaban y se ha podido hacer un seguimiento del pájaro, ha ido dando citas a lo largo de todos estos meses. Pero eso probablemente sean de los poquitos ejemplares que se quedan a invernar. Entonces, bueno, esta gráfica también creemos que es muy importante para entender y conocer bueno, pues la tendencia que ha tenido la especie y también las diferencias que hemos tenido los pajareros a la hora de buscarlos y de encontrarlos. Si vemos esto, lo que hace es relacionar, bueno, no he dicho anteriormente, que se me olvidaba este ratio que es súper importante, comentar justo que todo el grueso de las citas está en el paso otoñal, y que en este estudio concretamente se ve que de cada 73 ejemplares que se ven en otoño, en primavera solo se ve uno, para que veamos eso, que sobre todo las citas son en otoño y eso, los que quedan pueden ser pues eso, ejemplares que se queden a invernar. Ahora sí, vamos con los porcentajes de observación. Aquí compara las observaciones en anillamiento, o sea, las capturas en anillamiento, que es la parte verde más clarito, y las observaciones en campo, que es la parte verde más oscura. Como bien ha explicado Hanna, no llevan toda la vida aquí, se han ido detectando cada vez, bueno, ha habido un incremento de detecciones, y si vemos al principio sobre todo eran en capturas de anillamiento, llegaban los bichos, los pillaban y podían identificarlos como Inornatus. Las observaciones de campo eran en un porcentaje muy bajo. A los años siguientes vemos cómo aumenta esta parte de los anillamientos, y claro, esto es porque se generaron protocolos de anillamiento específico para estas aves. Se utilizaban, bueno, pues distintos métodos para conseguir que si había algún ejemplar por la zona, pues se pudiera capturar y se pudiera anillar. Y por eso parece que las observaciones en campo disminuyen, pero realmente es eso, es por estos protocolos específicos que se hicieron. Pero a partir del 2006, como justo nos ha dicho Hanna, que empieza un incremento en el número de citas brutal, probablemente por prospección o por cualquier otro motivo que comentaremos a continuación, vemos que las observaciones en campo empiezan a tomar protagonismo y que las observaciones de anillamiento pasan a ser puntuales, entre comillas. Entonces, bueno, vamos con estas posibles divagancias, o sea, estas posibles causas de divagancia de estas aves, perdón. Estamos todavía con Inornatus, con Jumei ya comentaremos porque es algo que se conoce algo menos. Y bueno, tenemos algunos de los ejemplos que ya hablaron Hanna, Guille y Marcel en el programa anterior, en el que, bueno, pues el anticiclón siberiano puede ser una de las causas que nos traigan estos bichos, aunque no parece la causa más probable, porque es algo, es un fenómeno meteorológico que se produce en repetidas ocasiones, que sí que puede tener importancia en la llegada de los influx de unos años a otros, pero que no parece que sea la causa única y determinante de que nos estén apareciendo más Inornatus cada vez. Este tema del anticiclón es que se generan una diferencia de presiones entre la zona de anticiclón y borrasca y produce pues la transferencia de esos bichos hacia nuestras zonas, que estaríamos más o menos en la zona de borrasca. Luego también hay que tener en cuenta que Inornatus ha sido una población que ha ido aumentando con el paso de los años. Es una especie a la que le va bastante bien, está aumentando el número de ejemplares y por eso probablemente también sea una de las causas en las que cada vez vemos más bichos. Cuanto más individuos hay, evidentemente más fácil es que nos lleguen ejemplares a nuestras zonas. Y esto además va ligado el aumento de la población reproductora. Cuantos más ejemplares hay, más se tienen que mover para buscar sus zonas de cría, y entonces se produce una expansión hacia el oeste de la población reproductora, que hace que también nos pueda favorecer un aumento de citas en nuestras zonas. Y Hanna, si quieres comentarnos las otras. Claro que, de hecho, que me sonaba que hay algunas citas, porque esto de la expansión hacia el oeste realmente es porque hay alguna cita puntual que se han detectado ejemplares, por ejemplo, cantando en zonas europeas ya, ¿no? Sí. O sea, me sonaba alguna cita, creo que era en Finlandia, o otra de un ejemplar que estaba mudando en la zona de Noruega. Entonces, claro, si estás mudando, no es que hayas migrado y te pongas a mudar, sino que mudas y luego ya si eso migrarás, ¿no? O sea, son bichos que realmente ves que se están
ha habido algunos ejemplares que se han desplazado hacia el oeste. Luego, claro, todo esto que comenta Ana realmente son factores que por sí solos seguramente ninguno va a explicar por qué nos llegan más bichos aquí. Seguramente será una combinación de varios factores encadenados o todos al mismo tiempo o algunos con otros, ¿vale? Ya comentamos en la semana pasada que una de las cosas que se está planteando es el tema de esta inversión de la ruta migratoria. Si os acordáis, hablábamos de que estaba la migración en espejo y la reverse migration, que sería justamente tomar el camino opuesto. Entonces, bueno, imaginaros el efecto combinado de una población de Inornatus que se va expandiendo hacia el oeste, o sea, que estaría como más cerca de nuestras zonas, ¿vale? Si miráis el dibujito se entiende bastante bien, que de ahí tendrían que irse hacia la zona de la India y sudeste asiático a invernar, que aparte tienen que darle la vuelta también por la zona del Himalaya, o sea, es un recorrido súper largo, que no es que casi nos quede más cerca a nosotros, pero más o menos, por ahí andarán los kilómetros. Entonces, simplemente hacen la ruta como contraria, ¿no? Entonces, caeríamos nosotros... al final Inornatus tendría que pasar a invernar a una latitud un poquito más similar a la que él busca, o sea, pues por la zona de Canarias al final ya se sabe que han habido ejemplares que están pasando, que se han quedado a invernar, entonces bueno, pues ahí vemos un poquito este gráfico. Luego, otra cosa que también puede estar muy encadenada a esto es el tema de la dispersión de exploración. Básicamente esto es como una característica intrínseca, que aparte es genética, de que todas las especies, los ejemplares juveniles, tienen como la necesidad de explorar nuevos territorios. Entonces, si encima tenemos como más ejemplares, todo eso son hipótesis, que esto tampoco tenemos datos contrastados que nos diga que la población está aumentando 100% seguros, ¿vale? Pero son hipótesis que estamos aquí barajando. Entonces, los ejemplares juveniles, con esta capacidad que tienen de dispersar, al final lo que tienen son ejemplares que van a dispersar en diferentes direcciones y si encima la población está como más cercana, pues tenemos más probabilidad de que los ejemplares vengan hacia este lado. ¿Qué pasa? Que si los ejemplares que... son capaces de se llegan a nuestras zonas y aparte tienen éxito, es decir, que sobreviven al invierno, lo que podemos tener es que se pueda establecer como unas rutas migratorias. Al final, eso es una capacidad de las especies que es positivo. El tener como diferentes zonas de invernada te permite que si le pasa algo a tu zona de invernada, pues tengas otra población que vaya a sobrevivir los inviernos. No sé si me explico. Sí. Vale, entonces... El tema de la migración en círculos, bueno, esto es como una movida más o menos de que dices, o sea, vamos a ver, nos vienen un montón de Inornatus aquí en el otoño, ¿no? Tenemos un paso brutal de Inornatus, pero luego ¿qué? Porque luego no los vamos a pasar en primavera. Posibilidades, ostras, los Inornatus que llegan aquí, bueno, hay varias. La primera de todas, la que pinta peor, es la X esa que he pintado ahí, que es los Inornatus mueren. O sea, realmente nos pasan todos y luego no los podemos ver cruzar porque, a ver, un gran porcentaje de ejemplares perecerán. Yo creo que seguro, ¿vale? Pero otras opciones un poco más positivas, pues a lo mejor una cantidad de Inornatus que llegan hasta aquí son capaces de reorientarse y volver a sus zonas de invernada en la India. Poco probable, pero bueno, podría ser. O puede ser que pasen el invierno en algún sitio y vuelvan por otra ruta diferente, ¿sabes? Como una cosa un poco circular. Simplemente con el hecho de que simplemente migren de vuelta, un poquito más desplazados hacia el este, nosotros nos los comemos, ¿vale? Eso ocurre con otras especies, ¿no? O sea, sabemos que hay muchos migradores que tenemos, como los mosquiteros, las proporciones de ejemplares no son realmente las mismas en el paso posnupcial que en el paso primaveral, ¿vale? Entonces, bueno, son hipótesis que estamos aquí barajando y teorizando. También una cosita más es que nos hemos fijado que este año, con el tema de este año y siempre, el tema de los Inornatus, jolines, son bichos que tampoco es que sean súper fáciles de detectar, o sea, tienes que patear bastante hasta que tienes suerte, y eso pensando que en general la mayoría de paseriformes cuando hacen la migración postnupcial van como más relajados, se quedan varios días en la zona, entonces tienes más probabilidad de ir y verlos, ¿vale? En la migración de prenupcial normalmente los bichos suelen ir más a full, en general, ¿vale? No digo que esto sea 100% siempre, ¿vale? Entonces, si encima van más rápido y con que se desplace un poquito hacia el este, pues es otra de las posibilidades de por qué también en primavera tenemos menos citas. Pero bueno, todo eso son teorías y factores que podemos
teorizar de qué está pasando. La verdad es que con Inornatus se han montado muchas teorías, muchas hipótesis y con Humei, bueno, este es un gráfico que ya pusimos la semana pasada en la que explica un poco las diferencias de llegada a distintos puntos bueno, de Europa y hasta nuestras zonas y bueno, que explica un poco la fenología que hemos comentado y bueno, hay muchas teorías acerca de por qué nos llegan más Inornatus, pero bueno, no tenemos tantas teorías acerca de Humei. Es verdad que Humei nos da muchas menos citas que Inornatus, no tiene nada que ver, es una ave muchísimo más escasa y eso que además aumenta la probabilidad de detectarla porque suele invernar. Los ejemplares que llegan a la península pues se suelen quedar a invernar y entonces esto ayuda a que los podamos encontrar, por lo tanto es una ave muchísimo más escasa. Es verdad que es un migrador de corta distancia, es parecido a nuestros presaharianos y entonces es probable que por eso también migre en nuestras zonas, también, o sea, inverne en nuestras zonas porque también son latitudes más o menos parecidas a las que suele invernar. Y bueno, luego las llegadas, pues podríamos hablar un poco también de algunas de estas hipótesis, pero sí que es verdad que en Humei no se han estudiado tanto, hay muchas menos citas y bueno, pues sí que quizá podría ser el tema de la migración en espejo alguna de las causas más probables de estos individuos que se pierden. Aquí en cuanto a la fenología en esta diapositiva, hemos querido comparar ambas especies, los Inornatus con los Humei, con dos gráficas que realmente son de Suecia, pero donde vemos perfectamente cómo Inornatus nos llega bastante antes que las citas de Humei. Humei suele llegar aproximadamente un mes después que Inornatus, el pico de Humei suele llegar un mes después que Inornatus. Aquí vemos las diferencias de los totales, por ejemplo, aquí los totales en Suecia son de 722 y los totales de Humei son 20, vemos esa gran diferencia. Y bueno, esto es verdad que, claro, para Suecia van como un mes por delante que a España con el gráfico que hemos enseñado que ya se utilizó la semana pasada. Entonces vamos ya sí a la identificación a nivel morfológico, Hanna. Pues nada, esto es muy rápido. Simplemente es que las dos especies son muy parecidas, pero realmente tienen una serie de características que, sumadas entre sí, no es que sean diagnósticas al 100% cada una por separado, pero que nos pueden dar una idea por dónde van los tiros, ¿vale? Esa frase, la verdad es que lo de los tiros aquí no pega nada. Perdonad. Bueno, la cosa es que vamos a fijarnos en varias cosas. Ahora las veremos en detalle, ¿vale? Partes inferiores, coloración de partes superiores, el tema de la cara, la máscara facial, cómo de marcado están las cosas, cómo de contrastados son los ejemplares, el tema de las franjas, la coloración del ala, ¿vale? Y ahora, como vamos a verlo punto por punto, vale, la siguiente. Muy brevemente, venga, la primera imagen que tenemos de un bicho, aquí lo que se os tiene que quedar, lo que se los tiene que quedar a todos nosotros, es la sensación de que realmente Inornatus es una especie que es muy contrastada. O sea, el verde es muy verde, es un verde musgo para definir la zona, por ejemplo, del dorso. Las cejas suele ser una ceja muy marcada, amarilla, la veremos en más detalle. El panel es muy brillante, el panel de las secundarias. Los centros de las plumas son muy negros. Vemos un ejemplar muy contrastado. Humei es parecido a Inornatus, pero si os fijáis, las diferencias de coloración entre las diferentes partes ya no son tan diferentes, no son tan extremas, ¿no? Vemos un color de dorso, de ceja, de panel de las secundarias, como todo así dentro de la misma amalgama de coloración, ¿vale? Bueno. Bien. Ay, perdona. Dale. Justo lo que está comentando Hanna se puede ver muy bien en estos patrones cefálicos de los bichos. En Inornatus, justo lo que decía, vemos a bichos mucho más saturados, con mucho más contraste. Vemos que tienen una ceja, por lo general, mucho más amarillenta que los Humei y tienen una lista ocular muy marcada que delimita muy bien la ceja en la parte inferior. Además, el pico suele tener la mandíbula inferior más clara, con una extensión de claro que varía de un ejemplar a otro y además ese color más claro también es muy saturado, si veis es un naranja bastante brillante. Además las auriculares las tienen muy marcadas con ese aspecto vermiculado que contrastan mucho con la garganta y eso genera una cara mucho más contrastada que en Humei. En Humei si nos fijamos la ceja suele ser un poquito más estrecha, ya no es de un color amarillo sino que es de un color beige, no tiene esa línea ocular tan marcada que delimita también la ceja como en Inornatus y además solemos tener unos picos bastante
bastante oscuros, por lo general son negros por completo, y si tienen algo de claro en la base de la mandíbula, no es algo tan saturado como en el caso de Inornatus. En esta otra diapositiva hemos querido poner un poco la variabilidad que puede existir entre algunos ejemplares. Bueno, pues podemos ver que algunos Inornatus quizá no tengan esa lista ocular tan marcada, quizá tengan una ceja un poquito de un tono más beige, pero sí que es verdad que si os fijáis en las caras de Humei, que está aquí a la derecha, y os fijáis en las caras de Inornatus, sí que son caras típicas de los bichos. Además, los Humei a mí me dan aspecto como más de cabezones, probablemente porque tienen una coloración mucho más homogénea. Entonces, al tener una cara más lisa, no nos genera tanto contraste y nos parecen algo más cabezones. Y eso, aquí por ejemplo, el tema de las auriculares, las diferencias entre Inornatus y Humei, aunque tienen variabilidad en algunos aspectos, alguno de los Humei que hemos puesto tienen el pico muy claro, se ve completamente lo que comentamos, que esas auriculares en Inornatus son muy marcadas y contrastadas, y en Humei jamás son así. Luego, por ejemplo, si nos fijamos en el tema de las franjas alares, pasa también parecido a lo que acaba de comentar Ana con la cara. O sea, las diferencias de coloración son mucho más sutiles en Humei. Una de las cosas que antes se utilizaba como bastante diagnóstica, pero que ahora ya se ha visto que no tanto, sería el tema de las dos franjas alares que marca Inornatus y la franja única que marca Humei. ¿Esto a qué se debe? Son básicamente las puntas claras que presentan las cobertoras medianas, que sería esta primera franja pequeñita, y las puntas claras que presentan las grandes cobertoras. Estas puntas claras son bastante anchas, bastante blancas en Inornatus, mientras que en Humei la franja de las cobertoras grandes siempre está presente, aunque sí que es más reducida y tiene un color ligeramente distinto, no es tan blanco, sino más un tono crema. Y lo que pasa es que a veces, no siempre, las cobertoras medianas tienen una franja tan reducida que apenas es perceptible, o es inexistente, o si se marca muy poquito. Luego, si nos fijamos en la parte de abajo, aquí hemos querido marcar un poquito una cosa que a veces se comenta poco, pero que es muy interesante de ir mirándose y mirando las fotografías, y es que la base de las secundarias de Inornatus es negra, ¿vale? Esto no lo puede tener Humei. O sea, ya vuelvo a repetir una y otra vez que nada es diagnóstica y nada es 100% así, ¿vale? Pero en general sí que es verdad que esta base de las secundarias oscuras en en Inornatus está bastante marcado, lo que produce ese efecto negro, blanco, negro, ¿vale? Es el negro de la base de las secundarias que contrasta con el blanco de la punta de las grandes cobertoras, que contrasta a su vez con el centro negro de las grandes cobertoras, que aparte, igual que las plumas de vuelo, en Inornatus las grandes cobertoras tienen unos centros negros, o sea, muy azabache, ¿vale? En cambio, en Humei lo que vemos es que esta banda oscura de las secundarias pues puede no estar presente o es como bastante difuminado. Luego tenemos esa coloración más ocrácea, crema de las puntas de las cobertoras grandes y que encima no contrastan tanto porque el centro de la pluma de las grandes cobertoras es de un negro amarronado. Entonces queda todo como difuminado. Lo mismo se ve en el tema de las terciarias. Las plumas de vuelo y las terciarias, que son las que más se ven con las alas cerradas, son centros de pluma muy negros en Inornatus que contrastan fuertemente, o sea, muy delimitado, muy sharp, ¿no? Con el borde de las propias terciarias, que suele ser verdoso al inicio de la pluma y que luego se va clareando aún más hasta alcanzar como unas puntas bastante blancas, nítidas, ¿vale? Entonces tenemos un contraste negro-blanco muy fuerte. En cambio, en Humei, este contraste no es tan evidente, entonces por dos motivos. Uno, porque el centro de la pluma no es de ese negro tan oscuro, sino es un negro así más marrón, más como desgastadillo. Y encima el borde de las terciarias, aunque puede llegar a tener unas tonalidades blanquecinas o ocráceas, suele ser generalmente más verdosillo, o sea, verdoso, no sé, como un poco más difuso y no da esa sensación así visual tan cortante. Bueno, otra de las características que es bastante interesante de observar y que también tiene bastante variabilidad es la coloración de partes desnudas. Ya hemos hablado del pico en el patrón cefálico y tenemos que hablar de las patas. Los Inornatus suelen tener unas patas mucho más claras, bueno, mucho más claras no, tienen las patas claras, sobre todo los pies los tienen súper claros y en algunas ocasiones pueden mostrar los tarsos un poquito más oscurecidos, pero por lo general, al menos la parte de los pies las van a tener completamente clara.
Jumei tiene la gran mayoría de los ejemplares y prácticamente aquí no sé si podemos decir que no hay variabilidad. Yo me he fumado mogollón de fotos de Jumei y de los, estamos hablando de nominales todo el rato, prácticamente todos tienen las patas negras. Sin embargo, podemos tener overlap en esta, o sea, podemos tener solapamiento en esta característica. Aquí tenemos dos ejemplares de Inornatus súper extremos que muestran unas patas bastante oscuras, aun con buenas condiciones de luz, y que al menos el ejemplar de arriba sí que tiene el pie un poquito más claro, pero el ejemplar de abajo prácticamente no. O sea, viéndolo así podéis dudar que es un Inornatus. Ahora os enseño cómo de verdad no os estoy mintiendo, ¿vale? Y podemos ver cómo se parecen mucho a las patas de un Jumei que tenemos aquí a la derecha. Bueno, pues para que os quedéis tranquilos son, son dos bilistados y listo. Háblanos si quieres un poco rápidamente, Hanna, sobre la muda y las diferencias en primavera. Sí, el tema de la muda simplemente es comentarlo rápido porque lo que vamos a ver en el campo siempre viene de algo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de plumajes limpios, nuevos, frescos o plumajes desgastados, siempre tiene que haber un proceso de muda por ahí en medio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un plumaje que es fresco, siempre nos referimos en esta especie a más o menos en octubre, noviembre, que es cuando nos llegan los Inornatus. Parece que están muy nuevos, como si los acabas de desembalar. Esto es porque básicamente en julio, agosto, cuando ellos acaban de criar, hacen una muda. Los juveniles acaban de mudar las plumas del cuerpo otra vez, las plumas de vuelo no las tocan, pero acaban de nacer, o sea que las tienen bastante frescas, y los adultos, que vendrán ya con tralla detrás, harán una muda completa, es decir, van a cambiar todo el plumaje. Es decir, lo que nos llega a nosotros de Inornatus en octubre son plumas nuevísimas. ¿Qué pasa? Que luego, conforme van avanzando los meses, el plumaje se va desgastando. Al irse desgastando los colores tan brillantes que estábamos comentando, tan verdes, tan intensos, ese pecho tan blanco, pues eso se va como diluyendo y van quedando tonos más grisáceos que veremos que pueden parecer bastante a Jumei. Y luego, a finales de invierno, bueno, por marzo o abril, van a hacer lo que se llama una pre-breeding, todas las clases de edad. Es decir, no van a tocar las plumas de vuelo, pero van a cambiar las plumas corporales. Y vamos a tener un plumaje aquí como medio fresco. O sea, unas tonalidades vuelven a adquirir de nuevo ese tono brillante, llamativo, contrastado en el cuerpo y unas plumas de vuelo desgastadas. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que si nos fijamos, ¿qué pasa? Hemos dicho que Jumei cuando nos llega en invierno, más tarde, en noviembre. Los Inornatus que nos llegan es en octubre. Fresquísimos, nuevísimos. En cambio, cuando nos llegan los Jumei en noviembre o diciembre ya decimos, están apagados. Bueno, pero es que Jumei cuando acabó de mudar, también seguramente algunos ejemplares, incluso algunos más extremos, pueden ser muy brillantes como si fuera un Inornatus. Lo que pasa es que no lo vemos, porque eso cuando ocurre está bastante lejos nuestra, ¿no? Pero bueno, es posible. ¿Qué va a pasar durante el invierno? Que los ejemplares que se puedan quedar invernal, si comparáramos fotografías, vemos que un Inornatus, por el tema del desgaste, que eso es importante, va a perder esas tonalidades brillantes, contrastadas, todo lo que estamos diciendo, y va a quedar con una tonalidad mucho más parecida a un Hume, ¿vale? Los tonos se difuminan, ¿vale? Porque las plumas se desgastan. Las grandes cobertoras, esos bordes blancos van desapareciendo, se van rayendo, van haciéndose cada vez más cortos y pueden llegar a ser, fijaros en la franja de abajo, o sea, el ejemplar de abajo, la franja de cobertoras medianas no es tan perceptible como eran las primeras fotografías, ¿eh? Y eso es por el desgaste. Luego otra vez, a finales de invierno, van a volver a mudar. Los dos, Jumei y Inornatus, hacen la misma estrategia de muda, van a hacer una prenupcial, van a mudar las plumas corporales y vamos a tener arriba, fíjate el Jumei, que ya no es tan gris y tan cenizo como hemos comentado, sino que ya tiene algún vivo color. Lo que pasa es que en Jumei, ¿qué pasa? Que en cuanto le sale una pluma verde, pues te destaca que flipas. En cambio, el Inornatus, pues sí que es verdad que mantiene esa tonalidad un poco más verdosa, homogénea, ¿no? Y aquí básicamente lo mismo, aquí se ven prácticamente las cobertoras, las grandes cobertoras de Inornatus, cómo se han ido desgastando y tienen esos bordes raídos y cómo esas apariencias ya no son tan evidentes, ¿vale? De hecho, estamos hablando únicamente de este periodo, pero si nos fuéramos a verano, cuando los bichos están súper trinchados, Inornatus y Jumei muchas veces no son diferenciables por plumaje. Bueno, por suerte no los tenemos por aquí en esas fechas, entonces no nos tenemos que volver locos. Mira, si te parece, Hanna, vamos a hablar de este caso complicado, vamos a comentar muy rápidamente lo del tema de los Mandeli, de la subespecie esta de Jumei, y dejamos luego los otros casos para otro día o lo que sea. Bueno, comentar este caso que apareció en 2019 en la playa del Trabucador, creo que fue, en el delta del Ebro. Bueno,
es el mismo bicho, aunque no lo Ujú. parezca. Y bueno, en principio apareció el día 2 de noviembre y se lo había identificado como un Inornatus, pero bueno, revisando las fotos y demás, parece que tiene más pinta de Humei que de Inornatus. Y esto lo vamos a comentar ahora justo con estas flechitas, ¿verdad, Hanna? Vemos Ujú. que en la foto de la izquierda aparece un bicho más contrastado, probablemente por los temas de luz, pero ya nos Ujú. llaman mucho la atención el tema del pico y de las patas tan oscuras. Y luego Ujú. lo que nos comentaba también Hanna, si nos fijamos, parece que estas terciarias son oscuras, pero muy probablemente sea por el tema de la luz, pero no tenemos tanto contraste entre los bordes de las terciarias y los centros. Si quieres comentar tú alguna de las otras Sí, características, Hanna. yo al final simplemente es que a visum general la sensación que te da, no te da la sensación de que tiene una cara como más, no sé, amistosa, amigable. Yo creo que las especies que mantienen esas cejas tan prominentes, con esas listas oculares tan negras, estilo un riézuelo listado, comparado con un riézuelo sencillo, el sencillo siempre da la sensación de que tiene una cara más amable, Sí. ¿no? Y yo creo que con Hume a mí personalmente me pasa un poco parecido. Y en este caso, sobre todo en la foto de la derecha, Hmm. me da esa sensación, una cara más plana, ¿no? Con esas auriculares mucho más limpias, con esa lista ocular que no contrasta tan fuertemente con la ceja, que aparte no es de un amarillo tan intenso, sino es como un amarillo un poco gracio, ¿no? Sí, Lo que pasa es que la foto de la izquierda, jolines, la luz cambia muchísimo y eso claro. también es importante tenerlo en cuenta. Sí, completamente. Bueno, pues si quieres, aquí tenemos algunos ejemplos, pues eso, para ver cómo la diferencia que aun viendo al bicho no tan perfectamente y no en las mejores condiciones de luz, perfectamente se puede ver si nos fijamos en una suma de características como hemos ido hablando, las franjas, la ceja, el pico, el color de las patas, aun con Sí, fotos chunguillas se puedan identificar. Aquí teníamos sí. unas cuantas que vamos a pasar así Nada, aquí nos hemos rápidamente. flipado, Ana, nos hemos Sí, nos flipado hemos mucho. venido muy arriba. Bueno, a ver, también decir que como solemos ver a los bichos es de esta manera. Por Entonces, supuesto. bueno, que lo tengamos en cuenta. No sé si que nos pasemos a los Mandeli, es que nos van a matar Hugo y Toñete, les tenemos que dar algo porque vamos súper mal de tiempo. Eh, Venga, solamente comentar que esto es para rizar el rizo. O sea, aquí la guinda la colocan que resulta que una de las subespecies, otra subespecie de Humei es que es Mandeli, es idéntica casi a Inornatus. O sea, estas fotos las elegiste de coña, Ana, porque o sea, a mí me reventaste la cabeza La verdad es que es directamente. complicado. También es verdad que justo de esta subespecie no se sabe mucho, que se tiene que estudiar bastante. Pero bueno, sí que hay algunas cosas que se mantienen, como la falta esa de contraste entre los centros de las plumas de las coberturas mayores, con esa barra que comentábamos. Es verdad que las patas son completamente claras, pero sí que es verdad que seguimos sin ver ese contraste tan grande que tiene Inornatus y que le falta a Humei. Es un bicho mucho más brillante, con pico más claro, patas más claras, pero que bueno, que tampoco nos preocupemos porque en principio estos ejemplares no nos deberían de llegar. Pero para esto tenemos la solución, Hanna. La solución a todos nuestros problemas, de tanto de que no podemos ver los bichos porque están a tomar viento o porque lo que sea, es el reclamo, claramente. Entonces, a animar a todos y a todas ante la duda siempre intentar grabar con el móvil o con una grabadora, ¿vale? Porque los reclamos son diferentes. Si podemos escuchar el reclamo, Sí, Ana, lo o pongo un momento, tú y yo no lo vamos a escuchar, venga. pero lo pongo, ¿eh? Ah, pon Ninormatus, sí, a ver. Ah, he puesto Humei. Vale. Espera, pongo Inornatus, pongo Inornatus. A ver. Vale, listo, yo creo que ya se ha escuchado. Vale, pues simplemente comentar que Inornatus, lo que primero si hacemos un sonograma, cuando lo grabamos lo ponemos en alguna aplicación o en Birnet o algún sitio que nos calcule, nos haga este dibujito y ya vemos que tiene una forma bastante diferente, ¿no? El Inornatus lo que tiene es un reclamo high speech, es decir, es muy agudo. Mi sensación es que es continuo. Y aparte a mí una vez me dijeron en Cataluña que siempre dice el número 18 en catalán, 18, ¿vale? Yo me lo grabé aquí a fuego. No, y es Qué súper... bueno. sí, la verdad es que las reglas mnemotécnicas a mí personalmente me ayudan muchísimo, o sea que animo a haceros cada uno las vuestras y a compartirlas. Si os fijáis, normalmente el énfasis en el caso de Leonardo lo hace sobre todo en la segunda parte de la sílaba, entonces es como un sube, baja, sube, ¿no? 18, 18, ¿vale? Si nos fijamos la frecuencia va desde 7 hercios aproximadamente hasta 4, o sea, 7, 4, 7, ¿vale? Hace esa subida en forma de V. Humei
La fuerza, mi sensación es que la hace siempre más en la primera sílaba, más que en la segunda. El sonograma aparte vemos que está como incluso partido, ¿no? Sí. Y aparte, mi sensación es como si fuera un reclamo de Inornatus, pero que en vez de tener como esa tranquilidad y esa fluidez, es como comprimido y achatado, ¿no? Entonces, no llega a ser molesto, pero me da la sensación de que es como demasiado energético, ¿no? Y hasta un nivel que es así como todo seguido. Bueno, no lo voy a imitar porque me ponerlo un genera muy momento, mal. ¿vale? Lo pongo Venga, mejor. vale. Vale, yo creo que Hanna los has descrito súper bien con lo complicado que es y además te has animado a imitarlos, así que perfecto. No lo haré Y más. bueno, ya solo una puntualización. Bueno, como siempre, tener un poco cuidado con esto. Cuanto más entrenados estemos en los reclamos, mejor lo vamos a llevar. Pero bueno, es verdad que los Inornatus pueden llegar a parecerse un poquito a algunos de los reclamos de los carboneros garrapinos. Es verdad que los garrapinos no tienen una V tan marcada, tan puntiaguda, no tienen una parte tan, o sea, un descenso y un ascenso tan rápido, sino que tienen una forma más en V suavizada. Esto me costó encontrar un reclamo de este tipo, pero es que justo lo grabé este fin de semana y no se va a escuchar nada, así que no lo voy a poner, pero si queréis lo mandamos en cualquier otro momento. Y bueno, con respecto a Humei, si os fijáis en el sonograma de Humei, se puede llegar a parecer mucho a una lavandera blanca. Es verdad que cuando lo escuchas no tiene nada que ver en torno de gravedad. La lavandera blanca es mucho más grave, no es tan agudo y además es como algo más sucio y vibrante, pero sí que es verdad que si os fijáis en los sonogramas se pueden llegar a aparecer. Entonces, cuidado con estos reclamillos, pero bueno, que está bien que nos pongamos en sobreaviso sobre estas cosas. Y ya nada, último, fin, ¿dónde buscarlos? Pues en realidad pueden aparecer casi en Choperas. cualquier lado, ¿no, Hanna? Pero tú dices que lo mejor... Hombre, tienen preferencia por las choperas, ¿no? Zonas así de ribera, Populus alba, Populus nigra. Me consta que alguien me ha contado que por las zonas del norte, las saucedas, ¿no? Sobre todo las de hojas pequeñas, Sí. en Salix SP es un buen sitio. Pero bueno, quedémonos también con que pueden aparecer, por ejemplo, hasta en parques urbanos, en cualquier sitio donde al final vayamos a ver mosquiteros. Pero bueno, dentro de las zonas que, si son zonas buenas de migrantes, pues es una zona donde irías a buscar. Ellos presentan preferencias por este tipo de planifolias, ¿no? De este tipo de árboles, porque es lo que les recuerda, supongo, a las zonas de cría. Vale, mil gracias, Hanna. Ya hemos ido ahí, al final no hemos sido tan ardillas como pensábamos. Vamos a ir ya con Hugo y con Toñete, que nos van a matar, pero creo que nos van a seguir queriendo. Vamos a ello. Buenas noches, Hugo. Buenas noches, Toñete. ¿Cómo estáis? Perdonadnos, por favor, con todo esto. Hola, buenas noches. Lo ¿Qué tal? sentimos. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, tenemos tiempo. Entonces, nada, comentadnos un poco, si queréis, cómo habéis vivido la temporada esta de Marinas, cuáles han sido un poco las diferencias que creéis que podéis tener. Vosotros me consta que habláis de vez en cuando y comentáis la jugada en varias zonas. Entonces, bueno, contadnos, ¿cómo ha ido la temporada? Hugo, por favor. Antonio. Bueno, yo me lo he pasado muy bien. La temporada en Estaca de Bares, pues como siempre ya la he tenido que cerrar estos últimos días, ya no puedo seguir por motivos diferentes y bueno, me da mucha pena no poder continuar durante el mes de noviembre, pero desde luego ha sido un buen año. Siempre digo lo mismo, sobre todo por la compañía que nos hacéis muchas de las personas que venís por allí y por la cantidad de aves que se han visto, que ahora si queréis vamos comentando. La verdad que muy bien. Vale, pues Hugo, ¿cómo la has visto tú la temporada? Bueno, antes de más hay que agradecer la invitación a Ana, Marcel y Guillem, que nos están hoy, a Hanna y Javi, y pues decir que enhorabuena por el programa, que es fenomenal, y pues la gente aquí en Portugal vos sigue con mucha atención. Y decir también, antes de hablar de Marinas, que es para mí un honor compartir la pantalla con Antonio Sandoval y lo escucho con mucha atención por todo el año, a aprender mucho. A ver, el año ha sido una gran ilusión para mí porque de forma sistemática nadie va a cabo raso. Entonces, en 300 años en 300 días que llevan el año, ya llevo 100 censando. Y todas las veces que llega el fin de semana, que es cuando la mayoría del tiempo que tengo para irme ahí, pues
haga lluvia, el viento sea bueno o no, me voy siempre lleno de ilusión a ver los cambios y cómo se van a comportar las aves. Bueno, no sé, para quien no conozca dónde está situado Cabo Raso, si nos puedes comentar un poco, porque yo creo que Toñete todo el mundo sabe dónde está Estaca, ¿no? Y yo digo todo el mundo, toda la gente de la península y la gente, bueno, la gente que se dedica a marinas, vamos. Bueno, si quieres comentar un poco dónde está, en qué cuadrante, y ahora que nos diga Hugo dónde se encuentra Cabo Raso. Sí, aquí como podéis mirar en el mapa, estamos en el oeste de Portugal, más o menos en el centro, ahí donde está ese puntito rojo. En el medio tenemos el faro de Cabo Raso, que se llama Cabo Raso porque está exactamente al nivel del mar. No tenemos esa altitud que tiene Antonio en Estaca. Ahí están algunos compañeros en la foto. Está Antonio, Pedro, Federico, pues que son de los clásicos que ahí se acercan muchas veces a observar y a animarme para que siga. Decir, dar dos o tres informaciones ahí sobre el Razo. En términos históricos, Razo está muy cerca del pueblo más cerca, es Cascais, donde al final del siglo XIX el rey Don Carlos, que tenía, pues ha sido uno de los primeros ornitólogos en Portugal, hacía muchas expediciones oceanográficas. Entonces incluso hay muchos registros que nos ha dejado de, por ejemplo, Somateria mollísima, que ahí invernaba con una regularidad mayor que hoy día, y algunos lo ha matado ahí porque era el costumbre normal del siglo, está en nuestros museos. Hoy día, para tener una idea, en Ibert hay 3.000 listas en Cabo Raso, o sea, es cerca de Lisboa, la capital de Portugal, y es un sitio donde va mucha gente. Bueno, Toñete, tu cabo es visitado, pero me consta que pasas muchos días ahí muy solipandi, ¿no? Bueno, sí, luego hablaremos de los vientos. Los vientos tienen un efecto muy, muy parecido en las aves y en la gente pajarera que se acerca por allí. Si los vientos son favorables, hay un montón de gente, hay que madrugar mucho para coger sitio y te lo pasas muy bien charlando y tal. Si los vientos, pues la previsión no es buena, pues estoy prácticamente solo, ¿no? Salvo algún muy despistado que ha aparecido por Bueno, allí. y las cabras Hay y una los cosa que perretes sí también. una cosa que sí quería comentar, que estuve mirando la distancia, porque esto es curioso, ¿no? A la hora de plantearnos comparaciones, bueno, ¿qué distancia en kilómetros hay entre el Cabo de Estaca de Bares y Cabo Raso en Portugal? Y me salía que si hacemos una línea recta, atravesando, por tanto, zona de tierra, hay unos 580 kilómetros de distancia. Y si vamos costeando, así muy a grosso modo estoy hablando, estaríamos hablando de 650 kilómetros, que es más distancia de la que hay desde Estaca de Bares a la costa de la Bretaña francesa, por ejemplo, a la zona de Brest o la isla de Seine. Quiero decir con esto que parece que estamos cerca, porque estamos en la misma masa que es la península ibérica, pero realmente digamos, a vuelo de ave marina está Estaca de Bares más cerca de esa zona de la Bretaña francesa, del Finisterre francés, de lo que es la zona del entorno de Lisboa. Pues yo supongo que luego el tema también de la orientación, aparte de que, bueno, ahora vais a comentar el tema de los vientos, y luego también lo que decía Hugo, que yo no sabía que había esa diferencia de altura, porque Estaca también es muy bueno por la cantidad de altura que tiene. Supongo que eso luego se verá en números, sobre todo en días de mar bravo. Si nos queréis contar, cuéntanos tú, Toñete, ya que estabas hablando, cuáles son los mejores vientos que hay y cuáles han sido un poco los vientos predominantes de este año, y ahora nos cuentas tú, ¿vale, Hugo? Bueno, en Estaca los mejores vientos son los del cuadrante noroeste, es decir, aquellos que soplan desde oeste, noroeste y de norte. Esos son los esenciales. ¿Qué ocurre? Que no podemos estar fijándonos exclusivamente en los vientos de carácter local. Tenemos que mirar también cómo está el marco en todo lo que es el Golfo de Vizcaya e incluso más allá. ¿No? Hay muchas variables meteorológicas, incluso de unos cuantos días antes, que van a provocar que haya mayor o menor presencia de según qué especies en diferentes
momentos del año. Otra diferencia que imagino que lo apuntará también ahora Hugo es el hecho de que Estaca está orientada al norte. Claro. Con lo cual, desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde, tenemos el foco de luz a nuestras espaldas o a un lado. Con lo cual, es que se puede trabajar allí todo el día. De hecho, cada año hacemos unas cuantas jornadas de 11, 12 horas allí contando sin parar. En los cabos occidentales de la península ibérica y en la inmensa mayor parte de los cabos europeos, esto no se puede hacer porque están orientados al oeste y a partir de poco después del mediodía, pues tienes el sol creando sobre el mar un enorme charco de luz. Cuéntanos, Hugo, si... Sí, la verdad, el profesor ha hablado. Eso es, eso es. La verdad estamos orientados al oeste, o sea, el mejor que podemos hacer es empezar al inicio del día y pues finalizar por el almuerzo. Por la tarde es imposible porque con el Claro. sol batiendo en la agua, pues hace un efecto terrible para observar y para identificar. Claro. Entonces, hablando de vientos, el dominante, que no es lo bueno, pero es lo más frecuente, es de norte. O sea, en el paso primaveril no es malo de todo, hay que decirlo, pero en el otoñal, el preferible, el que traes aves más cerca y en más cantidad es del oeste. El sur se ha mostrado ese año, que tengo ya muchos días, muy interesante, sobre todo se está junto con niebla. La niebla tiene un efecto que son muy cerradas las nieblas de Cabo Raso, tienen un efecto de traer las aves muy cerca de tierra. Entonces es más fácil de censar, de identificar e incluso trae muchas veces aves más pelágicas. Os doy un ejemplo, los longicaudos y las sabini, que son más pelágicas, cuando está niebla muchas veces los veo saliendo de la niebla, mirando hacia tierra y indo afuera nuevamente. Entonces, el sur con niebla y el sudoeste está muy bien. El oeste, pues es el perfecto. Muy bien. Y esto que comenta Toñete de las nieblas, Hugo, ¿pasa también tanto en Estaca o realmente se pierden los bichos entre la niebla? A mí, si me apuras, yo casi me atrevo a decir que en Estaca no hay día malo. Vale, basta con estar allí. Basta con estar allí. Por supuesto, hay días horribles en los que hay muy poco movimiento, pero incluso en esos días las expectativas, porque es Estaca de Bares, son gigantescas, Claro, ¿no? Entonces, con eso ya aguantas. De eso vivimos, ¿no? De eso nos nutrimos los pajareros. Entonces, luego resulta que hay vientos del suroeste que a priori no son muy buenos, pero de repente hay un paso descomunal de pomarinos, como sucedió este año, mediados de octubre, en un día de suroeste y con unas condiciones de observación muy malas, ¿no? Se veía solo desde cerca y había unas ubes increíblemente espectaculares de alcatraces y estas bandadas tremendas de pomarinos, ¿no? Los vientos del nordeste, que son malos en Estaca de Bares, claro, muchas veces vienen por allí pues gente de pues no solo aquí del interior de España, sino de otras zonas de Europa, y dice, bueno, será un día malo para ti, y para los estándares de este cabo, pero para otras zonas, pues no lo es ni mucho menos, ¿no? Claro. Es un sitio muy especial y que realmente cuando le metes muchas horas y no te desesperas y te acostumbras a comerte pues muchos ratos muy aburridos, pero al final te acaba compensando. Yo estoy seguro que nos pasa a todos con nuestro local patch, no estoy descubriendo nada nuevo. Pero lo que quiero decir es que esto es algo con lo que tenemos que aprender a jugar, sobre todo en materia así de cabos o de la BISMIC que comentabais antes, ¿no? Con los paseriformes en migración. Hay que estar allí, esperar, y como hace Hugo, ese trabajo de hormiguita, yendo todo lo que se puede y viendo que realmente hay muchas más oportunidades de observación de lo que parece a priori.
Genial, pues si os parece podemos hablar de números, si queréis podéis comentar los números de este año y podemos ir viendo las diferencias en picos de algunas determinadas especies y bueno, si queréis podemos comparar con registros previos de otros años, que igual Hugo no tiene tantos porque es el primer año que echa tantas horas, pero bueno, así días pico y de especies pico. Si quieres, Toñete, empiezas comentando tú y Hugo, si quieres vas diciendo tú también cómo lo habéis vivido por allí. Y más o menos en qué fechas también, porque supongo que habrá diferencias en los picos de paso. Bueno, yo tengo aquí unos números que fui apuntando, pero claro, es que yo he hecho, fíjate, tenía por aquí, he estado cubriendo desde el 1 de junio, ¿vale? Hasta ayer, 777 horas de censo en 121 días. He dicho, he estado, pero hemos estado, hay un montón de Sí, sí, amigos, sí. como decía al principio, la lista también es larga, que no sé si tenemos tiempo, pero siempre me da mucha Sí. rabia el estar hablando yo de Estaca de Bares cuando ya la realidad es que vamos mucha gente y lo pasamos muy bien. Sí. Ricardo, Toñito, Alfonso, Dani, Pablo Lado, Saúl, que ha estado este año un montón de veces. Ha venido dos británicos que estuvieron trabajando a destajo, Chris Philpott y Martin Casemore, que son de Dungeness. O sea, se han perdido esta gente más de 15 días de conteos en Dungeness para venirse a Estaca de Bares y estuvieron contando a saco. David Santamaría y Nicolás Magdalena, que estuvieron ahí mano a mano contando un montón de días también a finales de agosto, Gonzalo Pardo también en esas fechas, Pedro Arrative, el padre e hijo, James Litzer, Gonzalo Laje y Pau García y Kimi Noves, que fueron los que vieron el único leucogaster que hemos registrado este año en Estaca de Bares, mientras unos cuantos estábamos ahí en una pelágica Y además, mar adentro, ¿no? además creo que no Bueno, fue la primera vez, o sea que... y muchísima gente más, porque viene por Sí, allí muchísima sí. gente. ¿Qué quería decir? Que bueno, que son muchas horas y muchos días de observación, felizmente, porque este año, como el año pasado, hemos podido apoyarnos en el proyecto Aves Ártabras del CEIDA, del Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, y esto combinando voluntariado y trabajo dentro del proyecto, pues ha permitido una cobertura brutal, ¿no? Y bueno, y comparable también con una situación parecida en el que tuvimos el año pasado. En números, bueno, pues por ejemplo, así de cifras, Negrones, este año pues yo censé en lo que es desde el 1 de junio hasta ahora 6.871. Vale, que es una cifra que no está mal, sin ser la bomba, pero tenemos que tener en cuenta que falta todavía todo el mes de noviembre. Una especie con la que sí ya podemos tener una foto de lo que ha sido el año y que podemos comparar ya, si queréis, con Cabo Raso, es Calonectris, ¿no? Calonectris borealis. Este año ha sido muy bueno porque hemos censado más de 42.700. En este caso, en Calonectris, aquí ya sabéis que en la isla Collera de esta de Bares está la colonia más al norte del mundo. Entonces, las que están moviéndose de aquí para allá, esas no las contamos. Solamente censamos las que están en movimiento claro, en desplazamiento frente al cabo. Por comparar el año pasado en un número de horas y de días muy parecido, pues contamos casi la mitad, 23.400, ¿no? Entonces, ha sido un año bueno. No sé cómo ha ido este año, cómo lo habéis vivido allí en Cabo Raso, Hugo. Sí, pues en Cabo Razo llevo 100 días de census, unas 400 horas más o menos, y en total estamos hablando de entre 120 y 150 mil aves que he censado en el paso primaveril y el otoñal. Hablando específicamente de Calonetris, hasta ahora he censado 10.634 y pues ahí en términos fenológicos, el pico ha estado entre 15 de julio y 15 de agosto. Ahí ha estado con aves horas muy elevadas durante todo el mes. Introduzco una ave que podemos hablar, que es el Pufinos mauritánicos. Censado 16.740 y Pufinos en Cabo Razo, el Mauritánicos, claro, los picos van en el paso primaveril entre 15 de mayo y 15 de julio y en el otoñal entre el 15 de septiembre y el final de octubre. No sé, Antonio, cómo van en Estaca. En Estaca de Bares es muy parecido. Hay, en el caso de la pardela balear,
Hay un pico que comienza todavía a finales de mayo, pero muy, muy poquito a poco, y crece sobre todo a lo largo del mes de junio y el mes de julio, ¿no? Eso cuando están pasando hacia el este, y es muy, muy curioso porque son muy costeras en esos movimientos y hay días de varios cientos de ejemplares. Y luego el regreso es ahora, finales de octubre, comienzos de noviembre. El récord este año lo tuvimos la semana pasada con, creo recordar que eran 705 ejemplares en un día, ¿no? Con un paso muy potente, grandes grupos y con un paso bastante crepuscular, de primera hora de la mañana y ultimísima hora de la tarde. También es muy interesante lo que hacemos en Estaca, que es tomar nota de aves en muda o aves con plumaje fresco de juveniles. Y es interesante porque se ve como durante junio la inmensa mayor parte o todos los ejemplares están en muda. En cuanto llega a comienzos de julio, esto va cambiando poco a poco y se ven cada vez más juveniles. Y sí, bueno, no sé, Hugo, si quieres comentar algo justo de esto. No, decir que el día más fuerte que hemos tenido ese año han estado como 683 en Cabo Razo y pues decir que a ver qué va a pasar el año que viene, que tengo que afinar la metodología porque todos los días que ahí estoy censando las primeras 4 horas del día. Es muy interesante lo que dice Antonio en el patrón de paso. Igual aquí, las 2 primeras horas de la mañana, cuando nace el sol, las Baleares están a tope. Y después se desaparecen al acercarnos de hora del almuerzo. Por la tarde no tengo ninguna experiencia porque, como he comentado, Claro. es imposible censar. Me gustaría saber que estamos hablando de alcatraces, cómo ha estado el paso. Yo hice 73.709 todo el año y pues aquí los picos son el primaveril entre 15 de abril y de febrero y finales de marzo, y el otoñal pues el fuerte es todo el mes de octubre. Sí, aquí pues muy parecido. El paso también de primavera probablemente no sea tan fuerte como en Cabo Raso. Tendríamos que compararlo. Hay poco esfuerzo aquí en primavera. El año pasado sí que hicimos un esfuerzo potente, pero este año 2022, como sabes, estuve en Fisterra, ahí en el Cabo Finisterre, en la Costa da Morte de Galicia, y ahí, bueno, saqué unos números, no recuerdo la cifra, pero tremendos, ¿no? de alcatraces en paso. En Estaca de Bares también se obtienen números muy buenos en primavera, pero son muchas de ellas aves lejanas que se ve que se van yendo en dirección nordeste. En el caso del paso de otoño, pues bueno, hay movimiento constante todo lo largo del año, alcatraces se ven seguido, y empieza a crecer exclusivamente a comienzos de septiembre, alcanzando el pico en la última decena del mes de octubre y bajando poco a poco a lo largo de noviembre. Es decir, estamos ahora en pleno pico de paso de alcatraces, al menos aquí en Estaca de Bares. Respecto a la pregunta del año, que notáis si hay menos ejemplares derivada de la epidemia de gripe aviar, bueno, pues hay menos. En comparación con la media de los últimos 15 años, hay menos. Otra cosa es que, bueno, trabajando esto como hay que hacerlo bien, luego puede resultar que esa menor intensidad de paso se pueda corresponder con cierta variabilidad interanual o no, pero hay menos. Hay menos, como hay menos, perdona Ana, sí, no, engancha. manera muy llamativa en el caso del págalo grande. Esto es un descalabro, ya lo comentamos hace unas semanas aquí, un descalabro brutal de la población de págalo grande. Es algo, una locura. Los números van a cantar en cuanto los reunamos y los trabajemos bien, de manera muy triste, muy triste. Supongo que eso también lo habréis notado por allí, ¿no, Hugo? Sí, igual aquí.
porque hay muy pocos. El skua es uno de los págalos habitualmente más frecuente en los picos de paso, que aquí, pues en la primaveril sería entre eh, pues el 15 de febrero y final de marzo, y pues octubre como el paso otoñal, y pues ahí no paso de los 10 skuas al día, que es lo que es muy poco. A lo mejor será porque lo que comentó Antonio. Mm. Se me permitís, me habías preguntado los días fuertes del año. Yo he seleccionado dos, un en paso primaveril y otro en paso otoñal. En paso primaveril, desafortunadamente, el 19 de abril yo no estaba. Estaban unos compañeros y pasaron 7.000 Sternas Irundo, 7.700 en 2 horas Madre mía. y 3.300 sambicenses. Uh, y pues reventa con el gráfico porque en un día pasa más que casi Sí, todo el año. sí. Eso ha sido un día muy significativo para esas aves. Y después en paso otoñal, el 11 de septiembre. Primero porque la media de aves de número de especies diferentes en razo, pues son como 25 al día, más o menos. Y en 11 de septiembre pasarán 43 especies diferentes. Muchísimas limícolas, falaropos, paradíseas, dogalis, incluso un baroli, una de las primeras clidones leucopteros. O sea, después toda la semana ha sido muy buena porque estaba una frente en el Atlántico que estaba haciendo acercar las aves. Pero estos 2 días diría yo que han sido los días más destacables en Cabo Razo. ¿Tienes anotado o fijado en tu cabeza, Toñete, alguno de los días más potentes de otoño o es una pregunta muy difícil? Es complicado porque yo lo que Depende de la apunté, especie, supongo, claro. claro, lo que apunté fueron los días más potentes especie por especie. Y Ajá. coincide, por ejemplo, que tanto el 8 de septiembre como el 17 de agosto fueron días muy buenos. Sí, os leo la lista que apunté así muy rápidamente. De Calonectris, por ejemplo, el 22 de julio, 4.776. De Pardela Sombría, el 8 de septiembre, 2.110. No ha sido un año muy bueno para Pardela Sombría, probablemente porque estén todavía muchas arriba y no hayan bajado del todo, porque están teniendo cifras muy buenas, por ejemplo, en Irlanda, Islas Británicas, etcétera. De Gravis, 197 el 26 de julio. De Alcatraz, 13.475 el 26 de octubre. De Falaropo Picogrueso, 2.471 el 17 de agosto. De Sabine también 113 el 17 de agosto. De Charrán Patinegro, 1.375 el 9 de septiembre. En total, de Charrán Patinegro, este año hemos sumado pues casi 13.000 ejemplares, ahora en el paso por nupcial. De Charrán común o ártico, 3.244 el 17 de agosto. Este año ha sido muy bueno para este grupo, con casi 20.000 que hemos contado, charranes comunes o árticos. De Pagalo Grande, la cifra más alta que hemos obtenido son 38, que es una birria. De Pomarino decía antes 705, de Parásito 182 en un solo día, y de Ravero, pues el 22 de agosto 142 y el 8 de septiembre 146. Esos han sido algunos de los días así más interesantes. Por ejemplo, Hugo, de págalos, raberos y demás, bueno, sé que Sabines sí que se ven menos por allí, ¿no? Y en una salida pelágica justo hicisteis récord, ¿no? O algo así, me Sí, suena. sí. Sí, si puedes meter Estoy en la ello ya. imagen Está. anterior, la del gráfico, Ah, la del gráfico, Ana, vale, por perdona. favor, Ahí está. para comentar y pasar después a la cuestión que me has hecho. Sí, Metí ahí hidrobates. Para deciros justo. esto, en un año censé 627, que es algo pues que la primaveril y la otoñal pues no es nada. Entonces ahora sí puedes meter la otra imagen. Vale. Hemos hecho el domingo pasado una pelágica a salir de Razo, donde censamos 691 hidrobates en una pelágica. Esto para decir que todos lo sabemos, paíños o aves muy pelágicas, pero el trabajo que hicimos aquí para complementar el census que hicimos de
de la costa, es todos los meses hacer una pelágica al máximo a las 6 millas náuticas de costa para entender lo que está pasando, pues entre comillas, relativamente cerca de costa, y más o menos de 2 en 2 meses una pelágica grande, que es esa que hemos hecho el domingo, que va entre las 20 y las 40 millas náuticas, para añadir información y comprender la fenología del paso, y con la meteorología entender lo que está más cerca y lo que está más pelágico. Y decir que pues, por ejemplo, como podéis mirar en las fotos, ha sido una pasada, un McCormick, y 2 a lo mejor están en análisis. Aquí pueden ver un adulto y el otro será un primer invierno. Hemos visto también 4 especies de paíños: el Oceanites, el Hidrobates, Leucoros ya tenemos números significativos, pero siguen llegando poco a poco. Y hemos tenido un castro, un paño de Madeira, que hablaba Xavi al inicio del programa. Tenemos una colonia que está ahí en las islas Berlengas y Farillons, algo como 150 parejas, pero el tema de la detectabilidad de paño de Madeira, incluso en Portugal, es muy difícil. ¿Por qué? Porque en las islas donde están añadiendo hay mega colonias de gaviotas que pues prenden a los paíños. Entonces lo que hace como estrategia defensiva es salir muy temprano al inicio del día, casi por la noche, y van totalmente pelágicos, hacia el oeste, mar adentro. Y solo vienen nuevamente por la noche para que las gaviotas no los atrapen. Ostras. Eso es decir que para mirar, incluso en Portugal, paíño de Madeira, hay que añadir vientos muy favorables o frentes en el centro del Atlántico que los más dentro, más cerca de la costa. Pero hemos las pelágicas le hemos visto. Preguntabas de los raberos. De costa, el máximo que he visto ese año ha sido 4 al finales de agosto. Pero normal, 2 entre finales de agosto e inicio de septiembre. El domingo pasado hemos tenido 4, como ves ahí en la foto, y 34 Sabinis. Sabinis, para tener una idea, el máximo, me lo creo yo, a ver si la memoria no me atrapa, que han sido 4 juntas en una pelágica. De costa 1 o 2 máximo. Pues hemos tenido 34. La locura es que... Perdón, dime. No, nada, que justo que parece que en estas especies sí que hay una gran diferencia entre estaca y cabo raso, sí. Sí, porque a lo mejor la idea que estoy formando aquí es que a nosotros tiene un paso muy más pelágico, o sea, si tengo vientos del oeste o si tengo niebla, los raberos y las sabines se acercan. De otra forma están ahí afuera y no pasan ahí, no pasan cerca. Bueno, pues no sé si os ha valido para haceros un poco una idea de las diferencias que hay entre los cabos. Quería agradeceros en nombre de todo el equipo y supongo que de todos los espectadores que nos hayáis explicado así de forma, pues eso, un poco a grosso modo de cómo funcionan ambos cabos, las diferencias que pueden tener, las similitudes, y en algunas especies sí que es verdad que se notan bastantes cambios. Deberíamos de hacer esto de nuevo porque se queda muy corto. De nuevo eso, agradeceros muchísimo todo el material que habéis preparado, todas las horas que tiráis de cabo, toda la compañía que hacéis, lo que nos enseñáis cada día y nada, seguir trabajando con esto, que lo agradecemos muchísimo. Mil gracias por haber estado en el programa y ahora hablamos, ¿vale? Ana, una cosita. Dime. Mira, simplemente por añadir un dato más que comentan por el chat, creo que es Laura Royan, no estoy segura, comenta que en la isla de Tarifa, ella tampoco puede censar por la tarde, pero por temas de permisos. Y entonces, ¿qué le pasa como a Hugo? Ostras. Que se queda con las ganas de saber qué ocurre. Y también comenta
que por algún motivo los ácidos, ella los ve siempre a partir de media mañana. Alguien en el grupo también ha comentado que en Estaca parece ser que es igual. Sí, efectivamente, en Estaca es raro tener ácidos como tener, por ejemplo, pues incluso la mayor parte de los días muchos charranes a primera hora de la mañana. Hay días que sí, pero es raro. Y los ácidos, desde luego, son sobre todo de media mañana en adelante, en estos días cortos de Claro. invierno. Yo quería añadir una cosa, si Sí, tenemos sí, un sí. minuto. Bueno, primero de todo, pues muchas gracias porque lo he pasado muy bien y hablar con Hugo siempre es una maravilla, por la invitación una vez más estar aquí y hablar de algo a lo que yo quiero tanto, que es el paso de Aves Marinas por Estaca, y mencionar que justo hace pocos días el Ministerio de Transición Ecológica sacó información pública y a consulta la posibilidad de crear una gran cepa, una gran zona de especial protección a las aves que se extienda desde el Cabo Peñas, en Asturias, otro lugar extraordinario para el paso para presenciar el paso de aves marinas, hasta pues el Cabo Finisterre, en Costa da Morte, integrando varias de las cepas actualmente existentes y creando pues ese grado de protección para todo el corredor migratorio, que por lo que estamos viendo, bueno, pues deberíamos empezar a soñar en que se extendiera mucho más adentro y hacia Portugal, porque desde luego tenemos aquí un valor extraordinario en toda la costa ibérica de aves marinas que no son muchos los que son conscientes de él, los decisores son por el momento pocos, pero tampoco vayamos a creer que entre la comunidad pajarera son muchas las personas que se asoman a los cabos con la paciencia necesaria para contar, y que sería fundamental, porque si conseguimos estas fórmulas de protección es gracias a los números que se obtienen después de trabajos como el de Hugo allí en el Cabo Raso. Muchas gracias, Toñete. ¿Quieres decir algo para acabar, Hugo? Pues nada, agradeceros la oportunidad y os invito a todos a venir a observar a Cabo Raso, que no es tan bueno como Estaca, pero está una maravilla. Algún acercamiento tenemos que hacer y alguna salidilla en barco también. Bueno, ahora hablamos entonces, ¿vale? Mil gracias, buenas noches y nos vemos ahora. Gracias, buenas noches. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Supongo que, como siempre, nos perdonaréis que nos hayamos alargado, sobre todo porque, jope, yo creo que daba para muchísimo más hablar de marinas, realmente. Casi el programa entero lo podríamos haber dedicado a eso. Pero bueno, el tiempo es el tiempo, la pasión es la pasión y, bueno, supongo que nos perdonaréis. La semana que viene volvemos con más y mejor, así que nada, nos vemos por aquí, chicos, si queréis comentar algo. Nada, que por el chat dice que parece que ha gustado. O sea, que la gente está bien, Me contenta. alegro, la gente está bien. Bueno. Yo con ganas de irme ya al Cabo Raso. Mañana me iría mismamente a probarlo. Pues ala, ya sabes, acompañar a Hugo Blanco por allí. Bueno, pues buenas noches y mil gracias por todo. Chao.